El primer 15 minutos del 12º y último mes del año empieza a partir de este momento. Como siempre, un abrazo fraterno de parte de toda la familia de Viva Nicaragua, Canal 13 y particularmente de 15 minutos. Les saluda Roberto Zúñiga. Gracias por acompañarnos. Como también debo agradecer la presencia de nuestro invitado de hoy, el ex subdirector de la Policía Nacional, experto en temas de seguridad, Francisco Bautista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Por los primeros 15 minutos de diciembre. De diciembre, así es, arrancamos diciembre. Por cierto, diciembre es un mes de mucho movimiento en todos los centros comerciales, en todos los centros de recreación, y el tema de la seguridad ciudadana en este mes es vital para el disfrute de las familias. Desde el punto de vista de seguridad, sí, ¿qué debe garantizar la Policía Nacional y para la seguridad de todos? Mira, diciembre es un mes de paz, de convivencia, de familia, de comercio también, de celebraciones emblemáticas en la historia de Nicaragua, como es la gritería, el 7 de diciembre. De los nacimientos, también es una celebración, es una actividad muy tradicional en Nicaragua, de fin de año, de evaluación del año pasado y de nuevos propósitos para el próximo año. Así que la población en este mes requiere tranquilidad, serenidad. La policía tiene una responsabilidad institucional de contribuir a la seguridad, a la libre circulación, al libre disfrute de las personas, de las posibilidades que ofrece el mes. Digamos, es un mes de sol claro y de cielo celeste y de mucha meditación también religiosa y de festividad. Es decir, hay una mezcla interesante en el mes. La policía está obligada a preservar el orden, la seguridad pública, es su labor fundamental, es decir, una labor de prevención y de coerción frente a cualquier amenaza que perturbe la convivencia de los ciudadanos. El comportamiento delictivo en Nicaragua y en general en el mundo tiene lo que algunos expertos criminológicos llaman un comportamiento cíclico o temporal, es decir, que los aspectos climáticos y los aspectos y los cambios estacionales modifican los comportamientos delictivos, y no sé si sabíamos eso, pero es una teoría que es válida y que se valora. Entonces hay meses del año donde la incidencia delictiva tiende a subir de manera cíclica. Eso en diciembre, por ejemplo. Todos los años. Cuando vos ves la gráfica de un año, fácilmente vas a ver que hay meses pico y hay meses donde baja. Bueno, los últimos meses del año o las últimas semanas del año suele darse un pequeño incremento de la incidencia delictiva por una razón práctica. Suben particularmente los robos contra la persona, pues robos de casa, etcétera, porque la gente viaja, se moviliza. Y el otro pico que suele darse también ocurre entre marzo y abril, que es el periodo de la Semana Santa, digamos, con frecuencia, pero también algunos dicen que está vinculado con el clima, porque las temperaturas cálidas normalmente suelen provocar la exacerbación de los ánimos de las personas. Pero entonces, más o menos el año tiene esos dos picos. Es decir, en abril, marzo-abril se da un pequeño incremento de los robos contra la propiedad y a fin de año se da otro pequeño incremento y después se dan algunas bajas importantes. Por ejemplo, uno de los meses de menor incidencia delictiva debe ser enero-febrero. Baja la actividad económica también, el comercio se reduce, la movilización de las personas en la calle disminuye. También la violencia delictiva está vinculada a eso. A mayor movilización de personas suele haber mayor incidencia delictiva. A mayor movilización de divisas en el país. A mayor de mercadería, de personas y de recursos económicos. Es decir, y aumenta el delito más común, que es el delito contra la propiedad, el robo. Y ahí la recomendación nuestra también, porque decía Bautista que la policía tiene una obligación institucional. Nosotros también tenemos una obligación. Es decir, una obligación propia. Fíjate que hay una obligación con nuestra familia. Hay una responsabilidad importante de la policía: informar. Porque la principal posibilidad de prevención está en la misma persona. Es decir, no ser descuidado, no ostentar de los recursos, no ostentar del aguinaldo que recibiste y que te vean el montón de billetes, no pagar en todos lados. Es decir, ser prudente, porque hay otros que verán eso con hambre, digamos así. Es decir, y fácilmente te van a poder sustraer ese dinero, etcétera, y no puedes ostentar de eso. Entonces, yo creo que una de las principales recomendaciones es que no hay que ostentar de los excesos o de los excedentes o de los recursos.
¿entendés? Que cada familia tiene. También hay que ser prudente en las casas de habitación, por ejemplo. Es decir, no las dejen solas. Siempre hay un vecino que te puede ayudar a cuidar la casa. Y en los negocios, bueno, cierren bien los negocios, usen alguna seguridad básica para prevenir y no dejen que el dinero en la caja se acumule mucho, sino que deposítenlo oportunamente, porque todo eso se convierte en un factor de atracción para cometer ciertos delitos. También a fin de año o noviembre se da más movilización de dinero. La cosecha de café, por ejemplo, comienza a salir. Entonces también circula dinero en el campo. Esa circulación de dinero también puede provocar, digamos, ciertas actitudes, ciertos comportamientos de gente que puede interesarse en capturar ese dinero. ¿Cómo evalúa usted la situación de la seguridad ciudadana en Nicaragua en este momento? ¿Cómo está? Yo creo que habría que ver en perspectiva, porque para saber cómo se está hoy, habría que verlo en perspectiva, cómo estábamos en los últimos 3 años y cuáles son las perspectivas futuras. Nicaragua entre el año 2011 y 2017 tiene un descenso significativo de los niveles de violencia delictiva. Nicaragua pasó de 13 homicidios por 100.000 habitantes en el 2011 a 7 homicidios por 100.000 habitantes en el 2017. Se convirtió en el 2017 en el país con menor tasa de homicidio de Centroamérica y uno de los 4 países con menor tasa de América Latina. Eso es sorprendente y es, sin lugar a duda, una cualidad del país. En el 2018, por las razones que ya sabemos, se dio un brote de violencia de naturaleza delictiva que tuvo propósitos de naturaleza política. Pero esa explosión delictiva que se dio pasó la tasa de 7 por 100.000 a 11 por 100.000 habitantes. Pero a pesar de ese conflicto, a pesar de esos resultados del año 2018, Nicaragua tuvo el segundo resultado más bajo de Centroamérica, solo después de Costa Rica. Sin embargo, en lo que vamos del 2019 y ya estamos por cerrar el año, según las cifras que hasta hoy hay, la tasa de homicidio va a concluir con 8 o 9 por 100.000 habitantes. Es decir, volverá más o menos a los niveles del 2017, muy cerca, y volverá a ser, según esos resultados, la tasa más baja de Centroamérica y una de las 4 o 5 más bajas de América Latina. ¿Es real esa afirmación de Nicaragua, el país más seguro de Centroamérica? Lo escuchamos con frecuencia. Claro, ese es un eslogan, ¿verdad? Sí, es importante estar claro que es un eslogan. Ahora, ¿qué se quiere decir con el eslogan? Que Nicaragua tiene las menores tasas delictivas de la región, ¿verdad? Porque la seguridad es un concepto mucho más amplio que no solamente incluye el riesgo de la violencia delictiva. La seguridad también está vinculada con la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad jurídica, etcétera. Pero desde el punto de vista de la seguridad delictiva, o sea, como riesgo de las personas a ser víctimas de un delito, sin lugar a dudas, Nicaragua tiene los resultados más favorables. Entonces, el hecho que Nicaragua tenga, por ejemplo, al concluir el año 2019, 8 homicidios por 100.000 habitantes, no quiere decir que en Nicaragua no hay homicidio. Significa que en Nicaragua, al terminar el año, desafortunadamente, habrán muerto 500 personas producto de la violencia delictiva. Esa es una cifra importante. Sí, pero esa cifra, comparada con el norte de Centroamérica, vos te das cuenta de la sorprendente diferencia. Mientras en Guatemala esa cifra sube 4.000 personas, o en El Salvador 3.000 personas, o en Costa Rica 700 personas, es decir, aquí son 500 personas que perdieron la vida. Es decir, hay 500 familias que sufren el duelo producto de la violencia delictiva que sufrió el país. Ojalá que poco a poco se siga bajando esa cifra. Pero hay una realidad que tampoco podemos obviar. La convivencia humana, la relación entre las personas, en todos los ámbitos, siempre va a generar conflictos. Y esos conflictos pueden convertirse en delitos. Y esos delitos pueden traer daño económico y humano. Y eso es lo normal en las sociedades. Lo que pasa es que las sociedades tienen que trabajar en que esos conflictos sean razonablemente administrados y en niveles razonables. La salud perfecta no existe. La seguridad absoluta no existe. Pero existen niveles de seguridad. Es decir, yo diría, si tuviéramos un parámetro de seguridad ciudadana, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, donde 10 es seguridad absoluta y 1 es inseguridad absoluta,
en la realidad que no estás en ese parámetro. O sea, no estás en 10 de seguridad absoluta. Nicaragua está quizás en 8,5, en 9, porque tiene un nivel de seguridad alto desde el punto de vista delictivo, pero la perfección absoluta en las sociedades reales no existe. ¿Y el accionar de la Policía Nacional, cómo lo evalúa usted hasta hoy? En esos números o en esa realidad desde el punto de vista de seguridad. Bueno, mira, hay que reconocer que la seguridad ciudadana es consecuencia de un proceso social e histórico, donde los distintos actores influyen en un resultado concreto. La policía es un actor importante en ese resultado, pero no es el actor único. Aquí tenés que integrar a todos los elementos socioeconómicos y culturales que interactúan en el contexto social. Por ejemplo, es imposible garantizar niveles de seguridad altos solo con una policía competente. Vos necesitas atender los sectores vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, mejorar la infraestructura urbana de las ciudades, mejorar los niveles de información y de comunicación y de educación de la población, también atender a los jóvenes en situaciones de riesgo, promover actividades culturales y deportivas, mejorar el sistema de salud pública, reducir los niveles de pobreza. Cuando vos articulás dentro del Estado, dentro de la sociedad, todos esos elementos y tenés una fuerza policial que actúa con responsabilidad frente al conjunto de fenómenos, es posible que obtengas resultados buenos. Pero yo te podría decir, por ejemplo, que la policía de El Salvador, desde mi opinión, es una buena policía. Pero vos decís, ¿por qué los resultados tan malos? Es que el problema es un problema social. Vos no podés atribuirle los beneficios y los déficits, los éxitos y los fracasos de la seguridad ciudadana a una institución, porque la seguridad ciudadana es un problema de naturaleza social y tiene que tener un abordaje integral. Es erróneo pensar que un alza en la violencia delictiva tenés que articular únicamente el instrumento policial, tenés que articular los instrumentos sociales, políticos, institucionales, comunitarios, y solamente la articulación armónica de todos esos instrumentos te va a tener un resultado. ¿Y en esa articulación cómo está el país? Y en esa articulación la policía es eficiente y en esa articulación el país ha tenido éxitos importantes. Hay algo que no puedo dejar pasar de esta conversación. Desde el 2005 usted ya no pertenece a la institución policial, a la Policía Nacional. Y hemos visto a Francisco Bautista en los últimos años como escritor. Ese cambio tan radical de jefe policial a escritor, ¿cómo lo entendemos? Bueno, mira, esto no es un cambio radical. Para comenzar, te quiero decir que... Yo sí lo siento, sí lo veo radical. Que yo fui muy... A menos que usted ¿Escribía usted cuando era jefe policial? Siempre escribí y siempre leí. Pero te voy a decir una cosa. Yo fui bendecido por una decisión arbitraria del gobierno de Bolaños. Y yo digo, no hay mal que por bien no venga. Por eso siempre tengo ese criterio. Y además, yo digo, las crisis son grandes oportunidades. Es decir, yo hubiera podido seguir en la policía el tiempo que me tocaba estar, por ley. Pero el gobernante decidió de manera arbitraria y ilegal sacarme. Bueno, yo lo denuncié, lo demandé. El sistema de justicia me dio la razón y tomé una decisión. Me puse a pensar, una semana me puse a pensar qué hago, cómo organizo mi tiempo. Después de consumir todo mi tiempo en función de la policía, bueno, quedó en el aire. ¿Cómo organizo mi tiempo? Entonces yo dije, tenía una novela pendiente, que ya la tenía escrita, pero que no la había corregido. Y entonces digo, bueno, aquí tengo la oportunidad. Una semana después me puse en la computadora y me quedé concluyendo lo que sería mi primer novela. Y esta es la edición número 7. Una edición de bolsillo de esta novela Rostros Ocultos que ha sido muy leída en Nicaragua. Te digo, si yo no hubiera tenido esa oportunidad que me brindó una decisión arbitraria, no hubiera podido yo publicar esta novela. Y después publiqué otros y otros de textos que ya había escrito, pero que no había publicado o corregido. Y hoy tengo 13 libros publicados sobre novela, cuento, poesía, ensayos, etc. Y disfruto compartir eso. Disfruto compartir la información, el conocimiento, mi experiencia con los jóvenes en los colegios, en los institutos. Me invitan a dar conferencias. Las semanas pasadas estuve en Estelí hablando sobre poesía, sobre un poeta nicaragüense, Leonel Rugama, por ejemplo. Y después estuve en Granada hablando de Leonel Rugama. Y hace 2 meses atrás o 3 estuve hablando sobre Rubén Darío. Y después le preguntan sobre seguridad ciudadana. Y hablo de eso con satisfacción y con entusiasmo. Hay un cambio. Pero fíjate que lo que parece contradictorio a veces es más próximo de lo que parece. Lo que pasa es que la policía se crea en un contexto histórico distinto. Y en la policía nos integramos estudiantes, poetas, escritores
sociólogos, es decir, gente que tenía visiones distintas y diversas. Y nos integramos por un proceso político revolucionario que ocurrió así. Y estando ahí nos dedicamos a ser policía. ¿Tiene planes de seguir escribiendo? Escribo siempre. ¿Tiene planes de publicar más novelas? Claro, ¿Más libros? tengo en marcha ¿Más algunas obras? ahí. Espero salir el próximo año de algunas que están en camino. Lo que pasa es que tienen su tiempo y a veces los tiempos de la literatura no son necesariamente unos tiempos tan precisos y cronológicos, sino que dependen de circunstancias emocionales, etcétera, personales, que van cayendo y cuando uno dice, ya está listo. ¿Entendés? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. A ustedes también. Nos vemos en la próxima. 15 minutos. Información y entretenimiento.